Muy buenos días familia, bienvenidos al día 13. Hoy es 14 de abril y la enseñanza del día de hoy, el título se llama Leones en gatos. Vamos a estar en el capítulo 6 de Daniel y bueno, vamos a aprender cosas muy valiosas en esta historia. Un poquito de contexto, nos vamos a retroceder un capítulo, uno o dos capítulos atrás. Vamos a volver a Daniel 5, 30-31. Dice: esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío, versículo 31, el Medo, se apoderó del reino a los 62 años. Entonces vemos que ahora hay un nuevo rey. Este es un rey mayor, bueno, seguramente más sabio, pues por la edad tiene 62 años cuando comienza su reinado. Los persas y los medos conquistaron Babilonia en el año 539 a.C. y entonces ahí comenzó a reinar Darío. Y comenzamos entonces a leer el capítulo 6, versículo 1. Dice: Darío, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores, para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Entonces, el rey divide todo su reino en 120 provincias, pone un funcionario en cada una de esas provincias y tres supervisores por encima de todos ellos. Y adivinen qué, Daniel es nombrado uno de ellos. Y se suponía que esos tres protegían los intereses del rey. Entonces todos los demás tenían que darles cuentas a ellos. Dice en el versículo 3: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces ya hemos visto cómo varias veces Daniel demuestra excelencia y sobresale por encima de las personas a su alrededor. Pero esto se debe a que Daniel confiaba plenamente en Dios, que Daniel estaba lleno del Espíritu Santo y no en sus propias capacidades. Daniel no confiaba en sus propias capacidades, sino que confiaba plenamente en Dios. Él no decía: ay, es que yo soy el más chacho, yo soy el más. No, Daniel se mantuvo siempre humilde y fiel a Dios y por eso Dios lo exaltaba. Versículo 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Este versículo ya lo habíamos hablado un poco cuando hablábamos del carácter de Daniel. Estos personajes, los compañeros de trabajo, los otros administradores y altos funcionarios, vieron que el trabajo de Daniel era íntegro y no pudieron atacarlo por ahí. A pesar de que cuestionaron su integridad, no lo pudieron atacar por ahí porque él era excelente en su trabajo. Así que decidieron atacarlo por otro lado, por su adoración, por su devoción a Dios, porque ellos sabían que adorar a Dios era una prioridad para Daniel. Y por eso mismo Dios pues lo ponía en altos cargos, porque Daniel le fue fiel a Dios en lo poco y también siguió siendo fiel a Dios en lo mucho. Entonces vamos a ver qué sucede. Versículo 6. No, perdón, creo que Bueno, comenzamos desde el 4. Dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar, perdón, de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores
y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, será arrojado al foso de los leones. Entonces vemos cómo comienza este capítulo. Ellos van hacia el rey y dicen que viva el rey Darío, pero bueno, ahí están, eso es como una frase un poco hipócrita porque hacia el rey, pues estas personas se suponía que trabajaban para proteger el rey y el reinado, para proteger sus intereses, pero sus intenciones, pues la verdad, eran acabar con Daniel. A ellos, y eso no le convenía al reino, porque Daniel era un muy buen administrador. Entonces no estaban trabajando con respecto a favor de los intereses del rey y del reino. Pero la envidia, el orgullo no los dejaban tranquilos. Ellos temían por sus puestos, porque pues veían que Daniel era tan bueno, entonces decían, bueno, usted nos va a sacar de aquí. Y tampoco le gustaba rendirle cuentas a Daniel. Entonces quizás o probablemente ellos andaban en corrupciones o haciendo de las suyas. Y Daniel, como era tan correcto, pues a ellos no les convenía tener a Daniel pues dando vueltas y teniendo que rendir cuentas a él. Entonces necesitaban sacar a Daniel del camino. Entonces le proponen esa ley, que se cumpla estrictamente, que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino, sea humano, excepto el rey, iba a ser arrojado en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora bien, su majestad emite y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Entonces ellos logran convencer al rey de aprobar una ley. Pero ¿cómo logran convencerlo? Porque es que el rey conocía sus limitaciones. De hecho, por eso él divide el reino en 120 con los 120 provincias, con los tres funcionarios, con los tres supervisores, bueno, lo que dijimos anteriormente. El rey conoce sus limitaciones, pero es que el orgullo y esta petición que le hacen esta ley satisface el orgullo del rey. Entonces, jugar a ser Dios por 30 días, pues le sonaba muy chévere al rey. Entonces, por ahí se logran meter estas personas. El plan de destruir a Daniel, pues parecía que iba caminando muy bien, pero Dios es soberano y al final va a voltear la situación. Pero continuamos leyendo, versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Entonces vemos en el versículo 10 y vemos en esta parte que esta ley no tuvo impacto en la fidelidad de Daniel hacia Dios. Él oraba 3 veces, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y lo encontraron pues pidiéndole ayuda a Dios. A pesar de que el decreto iba directamente hacia Daniel, él continuó en oración. Él corrió hacia Dios por refugio. Daniel no hizo una protesta, no intentó de pronto ir a hablar con el rey primero, luchar contra la ley, sino que siguió siendo fiel a Dios y siguió haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. No se preocupó por el accionar del enemigo. Puede que sí le haya causado alguna angustia, pero fue directo correr a los pies de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos únicamente por lo que vemos, por lo que escuchamos, por esos ataques del enemigo?
y nos dejamos que esas preocupaciones nos controlen, entonces debemos aprender de Daniel en situaciones como esa. Aprendamos que en esos momentos de ataques, de preocupación, de angustia, ir corriendo a Dios, que sea lo primero que se nos ocurra hacer cuando escuchemos una mala noticia, cuando escuchemos un ataque, cuando nos veamos, cuando nos sintamos atacados, correr y refugiarnos en oración y preocuparnos por servir a Dios. No dejar que todos estos ataques nos, nos controlen. Vamos a ir a Salmos un momentico, a Salmos 34:1. Salmos 34:1 dice así: Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Qué bonito salmo. Les voy a leer aquí una nota que tiene esta en la Biblia de estudio. Dice así: Dios le promete grandes bendiciones a su pueblo, pero muchas de estas requieren de nuestra participación. Él nos librará del temor y todos estos aspectos lo encontramos a través del capítulo del Salmo 34. Dice, Él nos librará del temor, nos guardará y defenderá, nos mostrará que Él es bueno, suplirá nuestras necesidades, nos escuchará y nos redimirá. Sin embargo, debemos cumplir con nuestra parte. Podemos apropiarnos de sus bendiciones cuando confiamos en Él. Clamamos a Él, nos refugiamos en Él, le tememos, no mentimos, nos apartamos del mal, hacemos el bien y buscamos la paz. Hacemos el bien y buscamos la paz, tenemos el corazón quebrantado y lo servimos. Y cada uno de estos aspectos lo podemos encontrar a través de ese Salmo 34. Entonces, qué bonito tener este salmo que sea vivo en nuestra vida. Alabemos al Señor en todo tiempo y en cada momento pronunciaremos sus alabanzas, que nos vamos a enfocar en refugiarnos en Él, en confiar en Él, en apartarnos del mal, hacer el bien y en servirle a Él. Ok, ¿qué pasó después? Daniel, bueno, otro aspecto importante es que Daniel, como ya lo habíamos dicho antes, su nombre significa Dios es mi juez. Y él tenía presente que Dios era su juez. Recordemos que en la Biblia los nombres, o bueno, en esa época los nombres no eran quizás como son ahorita que, bueno, es solo un nombre, ya. No, eran parte de la identidad de la persona. Casi que sí, parte de la identidad de la persona. Entonces Daniel tenía presente eso, que Dios era su juez. Entonces es importante que recordemos que Dios es nuestro juez, especialmente durante tiempos difíciles y durante los tiempos finales o que quizás se vienen tiempos de persecución. Así como Daniel quizás no se escondió y no se llenó de temor, asimismo nosotros tenemos que tener como esa misma fe y esa misma actitud. Daniel sabía muy bien que servía al Dios vivo y poderoso, y aunque su vida estuviera amenazada, de alguna manera, él no sabía cómo, pero sí estaba confiado y seguro que de alguna manera Dios lo iba a librar. Versículo 14. No, perdón, quedamos en el que le recordaron el decreto al rey, ¿no? Entonces le dicen, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Entonces el rey contestó, sí, 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 esa decisión sigue en pie. Y dice pues que las leyes de los medas y persas no se pueden revocar. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá. Y entonces ahí haciendo énfasis en eso de que uno de los cautivos de Judá, como que le dicen, este no es uno de los nuestros. No hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Versículo 14. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto. Entonces, ¿por qué el rey se angustió? ¿Por qué le pesó todo esto? Hay otras versiones que dice que el rey le pesó. Darío se dio cuenta de la trama.
se dio cuenta de este plan y de que incluso su orgullo lo cegó. ¿Por qué Darío, si confiaba tanto en Daniel, en su reino y lo tenía tan alto, por qué él no consultó con Daniel antes de aprobar esa ley? Fue por su orgullo, porque su orgullo lo cegó. Entonces ahora debía ordenar que arrojaran a Daniel, a esta persona pues que él apreciaba, a Daniel al foso de los leones. Y aunque trató de buscar formas, porque vemos que duró todo el día pensando cómo iba a sacar a Daniel de eso, pues al final tuvo que cumplir con su ley. Entonces luego viene el versículo 16. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, y atención con esto que le dice el rey a Daniel, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Entonces Darío también reconocía que Dios tenía el poder de rescatar a Daniel. Y le hace esa afirmación, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Vamos a saltar un momentico a Salmos 37, el 39 con 40, 39 y 40, que dice así: el Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Entonces, esta verdad, el rey, mejor dicho, era consciente de esta verdad, consciente de que el Dios Todopoderoso rescata a los suyos, de que salva a los justos. Y se afirmó, pues sí, se acogió a esa verdad y le recordó esto a Daniel. Entonces, bueno, también qué bonito que tengamos presente ese salmo antes de continuar, que este salmo se convierta también en, mejor dicho, memoricémonos este salmo, porque van a venir momentos difíciles y porque es importante, vamos a hacer un paréntesis, porque es importante memorizarnos versículos, porque en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles, Dios nos recuerda y el Espíritu Santo nos va recordando esos versículos, em, sí, esos versículos que nos memorizamos. Entonces viene a nuestra mente promesas como esta. Si uno está pasando por un momento difícil, se te viene, el Espíritu Santo te recuerda. El Señor rescata a los justos, el Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y encuentran refugio en Él. Y entonces estas promesas se convierten en un alivio para nuestra vida, nos fortalecen y nos guían también. Entonces es importante que marquemos en nuestras Biblias estas promesas, que meditemos en estos versículos, que nos apropiemos de las promesas y de los tesoritos que Dios nos va dando. Ok, entonces el rey le dice que tu Dios te rescate. Así que trajeron una piedra, vamos en el versículo 17, y la colocaron sobre la roca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de los nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego, el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Darío ayunó por toda esta situación de Daniel y no disfrutó las cosas que normalmente disfrutaba. Entonces no solamente no comió, sino que rechazó su entretenimiento. Y en otras versiones dice que él habla sobre la música, que no escuchó pues su entretenimiento musical, por decirlo así, su música em, esa noche y no pudo dormir, se pasó en vela. Entonces, muy temprano en la mañana o a la mañana siguiente, el rey se levantó, fue deprisa al foso de los leones y llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Entonces vemos que lo primero que le dice con mucha angustia, bueno, lo primero que le dice es que Daniel es el siervo del Dios viviente.
Pero quiero que recalquemos esa parte de la angustia. Eso refleja una actitud muy humana y muy de nosotros muchas veces. A ver, el rey ya sabemos que reconocía que Dios podía rescatar a su pueblo, a los que son suyos, a los que le son fieles. Ayunó también el rey, pero aún así cuando vino a la mañana siguiente, muestra una actitud de angustia. Entonces muchas veces nosotros también oramos, sabemos de lo que Dios es capaz, ayunamos, reconocemos que Dios nos puede rescatar, que Dios nos puede dar la solución, pero aún así nos angustiamos, nos falta certeza. Y asimismo actuó Darío en ese momento. Entonces, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada en contra de usted, su majestad. Entonces vemos que la fidelidad, nuestra fidelidad, genera actividad de Dios en nuestra vida. Dios no es un Dios injusto y Él tampoco olvida las buenas obras que nosotros hacemos en su nombre. Entonces Daniel le dice, Dios, quien es mi juez, me ha hallado inocente y yo tampoco le he hecho nada a usted, rey. Por ende, este castigo fue injusto y Dios me libró cerrándole la boca a los leones, mandando ángeles para que le cerrara la boca a los leones. Entonces, qué bonito eso, qué bonito como esa respuesta de Daniel. Y bueno, y la respuesta y la protección de Dios. Wow. Entonces, vamos a ir otra vez a otro salmo. Bueno, primero vamos a ir a 2 de Timoteo 4:17, que es Pablo también mencionando la protección de Dios a pesar em, de las dificultades y que estaba amenazado también de muerte. 2 de Timoteo 4:17 y están las palabras finales de Pablo. Dice así. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto. Y el Salmo 91, 11 al 15, dice así. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Ese es Salmo 91, 11 y 15. Entonces vemos que Él rescata a los que le aman, protegen a los que confían en Él. Entonces, como hablábamos anteriormente en el otro salmo, también es importante que nosotros mostremos esa fe, esa fidelidad y esa confianza plena en Dios, en que Él nos guarda y Él nos rescata. Y la razón por la que Daniel no tuvo ni un rasguño fue por esa misma confianza que tuvo en Dios. Y puede que vengan a nuestra vida momentos de persecución. Quizás seamos llevados ante tribunales, quizás haya un juicio en contra de nosotros, pero si permanecemos firmes y fieles, Dios nos librará, si es que es así su voluntad. El Señor Jesucristo dice en Lucas 21, 10 y 18, dice, ay, y está hablando de los tiempos finales. Dice así, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán grandes terremotos y hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y estarán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes todo por ser mis seguidores.
pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún, ay, aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Entonces ahí nos está hablando de peligros que vienen por ser seguidores. Y ya estamos en esos tiempos finales donde hay persecución, y puede que llegue a haber persecución a nuestras vidas. Pero esa debe ser nuestra esperanza, de que Él nos va a dar la sabiduría para responder en esos momentos. Y cuando dice que ni un solo cabello perecerá, no está hablando de que no estaremos expuestos a un daño físico o incluso a la muerte. De hecho, muchos discípulos fueron mártires, sino que ninguno sufrirá pérdida espiritual o muerte espiritual. Puede que perdamos esta vida física, que Jesús pues obviamente en algún momento va a pasar, pero tenemos asegurado el reino eterno. Ya eso es a lo que se refiere. Si nos mantenemos firmes y fieles, ni un solo cabello de nuestra cabeza va a perecer porque tenemos asegurado el reino. Ok, y esa debe ser nuestra esperanza en tiempos difíciles. Continuemos con el versículo 24 de Daniel. Dice, entonces el rey dio órdenes. No, perdón, me salté en un versículo. Dice, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acosado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Entonces vemos que esos mismos leones que Dios les cerró la boca y los había convertido en esos inofensivos gatitos, volvieron a convertirse en bestias hambrientas. Y estos personajes, ellos y pues sus familias, encontraron su juicio porque rechazaron a Dios y porque pues obraron en contra de uno de sus hijos, sus siervos, que era Daniel. Y entonces después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Y no sé si esto les recuerda algo, pero nuevamente otro rey, al principio fue Nabucodonosor, ahora el rey Darío, manda un mensaje para todo el mundo sobre la soberanía de Dios. Y dice, paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Entonces, vemos como todos estos principios y verdades son válidos para nosotros hoy en el 2024 y seguirán siendo válidos. El hecho de que toda este libro de Daniel y todos estos relatos se encuentren en el Antiguo Testamento no significa que ya no son válidos o que esto es solamente una historia que les contamos a los niños en el ministerio infantil. No. Dios, y esto es algo que debemos tener muy presente, Dios no libró a Daniel de ser echado en el foso de los leones. La fe de mucha gente pues eso es como así de superficial y dicen, sí, yo creo en Dios si Él me mantiene alejado de toda cosa mala, pero si me pasa algo malo o estoy en una situación difícil,
ahí entro en una crisis y ya no entiendo lo que está pasando, que por qué Dios me está mandando todo esto. Pero recordemos que nuestra fe en Dios no significa que no habrán problemas, que no habrán crisis, que no habrán enfermedades, peligros. Nuestra fe nos lleva a confiar que Dios de alguna manera nos va a librar. Y que si por algún motivo no sucede de que pues de pronto, no sé, hay una enfermedad y tristemente pues fallecemos, sabemos y tenemos asegurados de que tenemos el reino asegurado, estamos confiados de que tenemos el reino asegurado. Y si por su voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, pasan estas cosas, igual no vamos a dejar de confiar en Él. De que si pues nos encontramos en un momento difícil, no vamos a cuestionar la voluntad de Dios, sino que seguimos siendo fieles a Dios. Y nosotros debemos comenzar a tener una perspectiva de reino, saber que todo lo que vemos es temporal, que nuestro objetivo es el reino de los cielos y que son 80, 90 años o los años que pues estemos en esta tierra comparados con una eternidad. No son nada, son solo un pequeño capítulo, una pequeña parte en la historia. Entonces enfoquemos nuestra vista en el reino de los cielos. Este libro de Daniel tiene principios para el reino, con vista al reino. Entonces aprendemos de Daniel principios que para que nosotros podamos mostrar fidelidad en los últimos días. En la medida que el reino de Dios se acerca, podemos encontrar enseñanzas muy valiosas en el libro de Daniel que nos enseñan a mantenernos firmes. Al final Daniel prosperó y Dios hizo un milagro muy grande en esta situación con Daniel. Además porque tenía todavía un trabajo, todavía habían cosas que de la mano, a ver, todavía Dios tenía una misión para Daniel. Dios todavía tenía planes con Daniel. Entonces ese no era el día y esa no era la hora de que Daniel iba a fallecer. Todavía no era, todavía había muchas cosas en el tintero para Daniel. Entonces Dios hizo un milagro en la vida y de esta manera, pues al final fue Dios exaltado. Y eso es lo más bonito, que vemos el poder de Dios, la protección de Dios hacia su siervo, pero también nos motiva a que nos mantengamos nosotros firmes, de que confiemos en Él, siempre aceptando su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Ok, familia, los invito a que ahí donde estén vamos a cerrar los ojos y terminar este tiempo en oración. Padre Santo, gracias porque hoy nos recuerdas tu protección, Señor. Gracias porque nos fortaleces, porque em, cada día, Señor, nos vas dando estos principios, estas verdades, estos tesoros que fortalecen nuestra fe. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a tener una fe firme, que aunque vengan momentos difíciles, que aunque vengan pruebas, que aunque vengan quizás persecuciones, nos mantengamos fieles y firmes a ti, Señor. Aunque quizás en nuestra mente, en nuestro corazón nos aterre la idea de ser perseguidos por creer en ti, aunque quizás nos dé miedo, nos dé angustia, Señor, te pedimos por favor que nos pongas, Señor, en nuestro corazón y que nos voltees como esa mirada hacia ti, Señor. Gracias porque nos recuerdas que en esos momentos, justo esos momentos difíciles, debemos enfocar nuestra mirada en tu reino y en que todo esto es temporal. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro carácter, a permanecer fieles. Señor, te pedimos por favor que todas estas enseñanzas que estamos aprendiendo de Daniel, estos principios, se conviertan en algo vivo en nuestras vidas y que podamos aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás obrando de forma maravillosa, porque moldeas nuestro carácter y porque nos das promesas como estos salmos tan maravillosos, Señor, para que en tiempos difíciles permanezcamos firmes en ti. Gracias, Dios, por esta enseñanza y nos queremos quedar en tu presencia
y en una acción de gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.